Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DAFES, así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Data Soul Podcast. En esta oportunidad estamos grabando un episodio en vivo desde la UPB. Nos invitaron a un evento y tenemos una gran invitada que fue profesora de Vale y mía cuando estábamos en la universidad. Nosotras estudiamos Ingeniería en Telecomunicaciones y Cris fue docente en algunos de los cursos que vimos de la carrera. Y es un honor poder tenerla acá en el podcast como invitada y poder hablar y conocer un poco más de su historia, un poco más de esa profe que en algún momento nos dio clase, pero que ahora ya vamos a conocer como su trayectoria en tecnología. Así que bienvenida, Cris. Gracias. Bienvenida, profe. Muchas gracias. No, mil gracias por invitarme, pues por recordarme más que nada. O sea, uno como profe creo que es de las mayores aspiraciones y de los mayores regalos que recibe, y es que los estudiantes se acuerden de uno y que se acuerden como medio bonito, ¿no? Entonces, nada, gracias a ustedes. Un honor estar acá y verlas ahora, pues, no, una maravilla, una maravilla. Sí, es que éramos muy diferentes en la universidad. Éramos muy Claro, diferentes. claro. Sí, en el podcast, uno de los primeros episodios era como de tímidas e introvertidas en la universidad, porque nosotras nos definimos así como tímidas e introvertidas, pero que eso no nos detiene y que vamos por lo que queremos. Y obviamente me imagino el cambio que estás viendo y la verdad estamos muy orgullosas también de ese cambio. Y para iniciar, siempre como con nuestros invitados que no han sido invitados anteriormente, les pedimos que nos cuenten de su historia. Entonces quiero que nos cuentes acerca de cómo iniciaste en el mundo de la tecnología, cómo pasaste a ser profesora, luego cómo pasaste al rol que tienes ahorita. Bueno, por Dios, es mucho por recordar ahí porque tengo 22 años de experiencia, o sea, ya tengo mis añitos, entonces, pero nada, no, yo empecé en tecnología, pues en primera instancia cuando decidí entrar a estudiar la carrera que decidí entrar, que fue ingeniería electrónica. Y decidí entrar a estudiar esa carrera porque vi un brazo robótico y me cautivó. Lo vi aquí en la feria, eso que le mostraban a uno las carreras en UPB, y yo, no, eso es, yo quiero hacer un robot. Y yo, ya, me metí a ingeniería electrónica. Ahí fui arrancando con la carrera, muy rápido me di cuenta que no era lo mío, sorprendentemente. Fui absolutamente feliz en ciencia básica, pero como que nunca tuve digamos, el valor de estudiar matemática pura, que era como algo de lo que quería estudiar, y tenía préstamo del ICETEX. O sea, yo tenía que acabar esa carrera como fuera, hijo de madre. Entonces, nada, lo que empecé a hacer es algo que yo le decía pues como a muchos de mis estudiantes en su época, y era búsquele la comba al palo, o sea, busque qué es lo que le gusta de esta carrera, trate de meterse por ahí. Entonces lo que yo hice fue, listo, hay materias que no me gustan, las tengo que ganar, lo hago y trato de enfocarme en lo que me gusta. Y encontré un temita acá que me apasionó mucho desde el principio, que era el grupo de investigación en telecomunicaciones, Sí. y por ahí me fui. Y me gustaba porque era un área en donde había mucha matemática. Entonces estaba todo el tema de procesamiento de señales y yo no, ya por aquí fue. Y por ahí me fui. Y bueno, ya ahí terminé pues mi carrera, y como empecé desde que estaba en el pregrado en el grupo de investigación, ahí se me fueron abriendo algunas puertas, entonces también me dieron la opción de empezar un posgrado con una beca parcial. Era como una beca que tú trabajabas medio tiempo en algunas actividades de docencia en la universidad y en investigación, y te daban la matrícula de la maestría. Entonces yo hagan. Por ahí me fui y empecé en un primer momento era como la especialización en telecomunicaciones, pero luego yo dije, no, yo quiero es la maestría en investigación en telecomunicaciones, y por ahí me fui. Y también en la universidad me fueron dando la oportunidad y me dijeron, bueno, listo, empiece con cátedras. Entonces me soltaron laboratorios. No se me olvida, laboratorios de antenas, laboratorios de comunicaciones, bueno, de Pero eras comunicaciones muy digitales. del área de telecomunicación. Sí, porque yo definitivamente me fui por ahí. Y el grupo de investigación en el que estaba y la maestría que estaba haciendo, todo era telecomunicaciones. Y me conseguí un gran mentor que fue un profesor muy famoso acá. Yo no sé si todavía escuchan el nombre, Joaquín Restrepo. De pronto ustedes lo alcanzaron a escuchar tampoco. No, No me Bueno. acuerdo. Bueno, él fue el fundador del grupo de investigación de telecomunicaciones acá, que
en su primer momento, por allá en el 98 lo fundó Joaco, y ya aquí estamos hablando como del 2002, era de los grupos más reconocidos en el país. Se ganó un montón de premios, no sé qué. Entonces, bueno, ahí empecé yo a dar cátedras. Me dejaron, obviamente, uno empieza, pues, tiene que empezar por el principio, ¿cierto? Como debe ser, hay que empezar el cero antes que el uno normalmente. Entonces, empezar, pues, como dando cátedras, dando laboratorios, ahí arranqué. ¿Qué más tienen Y preguntas antes de hasta ahí? iniciar como a dar las clases, ¿te veías en ese rol? ¿O fue como que se te presentó la oportunidad y te... Un poco de las dos cosas. O sea, yo me veía en ese rol porque yo desde niña yo era la compañerita que le explicaba a los compañeros, ¿cierto? O sea, yo era la que iba y me gustaba mucho. Mis papás, los dos, fueron profesores en algún momento de su vida. De hecho, así se conocieron. Entonces, como que tenía algo también en el alma o en el espíritu, algún tipo de pasión por la enseñanza. Sí me gustaba enseñar y adicionalmente se dio la oportunidad, entonces yo dije, bueno, hagámoslo y vamos bien. Y por ahí me fui yendo, me fui yendo. En ese momento sí habían tantas personas en telecomunicaciones. En ese momento no existía la carrera. Uy, Nosotros creamos la carrera, estando ahí en el grupo de investigación con Joaquín, eran Joaquín Restrepo, Sandra López, bueno, y otro equipo de personas. Y ahí me acuerdo cuando presentamos documentos, hicimos los estudios, todo y presentamos la carrera para que nos dieran permiso en el Ministerio de Educación para salir con la carrera. Y fue como muchas carreras se van dando como por la evolución natural también como del área y del sí, mercado, sí. ¿no? Por ejemplo, Ujú. ciencia de datos, ¿cierto? Entonces la misma vaina pasó en su momento entre electrónica y telecomunicaciones. Antes telecomunicaciones era como un pedacito de electrónica, una pequeña área, y ya cuando se volvió un tema tan robusto y tan importante, ya pues lo que dijimos fue, vale la pena generar toda una carrera porque era demasiado amplio. Y ahí se presentó pues el documento como para obtener el registro calificado y arrancar con el programa. O sea, estoy desde los orígenes del programa. O sea que tú sientes que tuviste como 2 transformaciones, por así decirlo, como de electrónica a telecomunicaciones, y después de telecomunicaciones a ciencia de datos, que esa, si yo no estuve ahí, pues no la pude ver. Tú me dijiste a mí sistemas y señales, Sí. pero nunca pude ver contigo nada de ciencia de datos. Entonces, ¿sientes que fue así? ¿Y qué tal fue? ¿Fue como muy natural? ¿Lo disfrutaste o qué tal? Pues de hecho más transformaciones porque ahorita viene, yo he sido un camaleón especialmente en los últimos años y si no que lo diga Andrew, pero me he reinventado como 4 veces en la carrera, algunas reinvenciones más duras que otras. En ese momento, cuando fue como la transición del mundo de electrónica al mundo de telecomunicaciones, muy natural, creo que todavía era como muy, voy a llamarlo flexible, no es que ahora sea inflexible, pero no sé, fue como fácil hacer la transición, era como irse enfocando, especializando en un área y de todas maneras iba muy de la mano, ¿cierto? Y ahí empecé en todo el tema de investigación y docencia y cuando menos pensé ya estaba haciendo Machine Learning, pero yo no sabía, sino que en el mundo de Sí, procesamiento de señales algunas de esas técnicas las llamamos diferente y estaba haciendo unos proyectos con Alemania, no sé si se acuerdan de esa época, Sí, que ¿cuál venían unos fue? profes de Alemania y hacíamos intercambio y no sé qué. Entonces, ahí fue una transición también más o menos natural porque fue como de repente darme cuenta, como así que yo estoy haciendo Machine Learning y yo no me había dado cuenta y venga a ver que esto me gusta y empecé a ver series de ciencia ficción, por supuesto. Encontré un montón de inspiración ahí, que a veces hay que buscar la inspiración en ciertos lugares y yo la encontré en ese momento en ciertas series de ciencia ficción y me empecé a meter, a meter, a meter, a meter, a meter por ahí y ya fue como una decisión de vida y yo ya me quedo en esta área, o sea, esto es lo que me gusta, me voy a quedar en esta área. Ahí tuve alguna dificultad y fue que de todas maneras para algo están las especialidades. sí, sí. Y aquí había gente muy experta en esa área y yo estaba en telecomunicaciones, entonces era como si no hay campo para mí de cierta manera, como que, Ujú. ¿cómo puedo lograr dar un curso? Era un logro, ¿cómo puedo lograr dar un curso de esta área sabiendo que yo no soy la experta en la universidad en esta área? Estoy haciendo una transición, ya hay otros expertos que por eso son los que dan ciertas clases, pero también soy como lo suficientemente terca de no me importa, yo voy a estudiar. O sea, nadie me puede detener de estudiar. Yo me metí a estudiar solita, tin, 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 con otro compañero que era José Ricardo Zapata, que también fue profe de Sí. algunas, bueno, en fin. Y empecé a buscar consultorías y empecé a hacer consultorías para empresas.
Esa fue una coyuntura especial porque además me estaba como cuestionando la carrera de docente. Pedazos que ustedes Sí, no sí. conocieron en su momento. Yo estaba dando clases y al tiempo cuestionando mi carrera de docente y de investigadora, porque ya llegó un punto en el que yo dije, ya acá no voy a poder como crecer mucho más, necesito expandirme por otro lado, ¿cierto? Y lo sentí así porque ya, digamos, como que en la universidad había llegado al punto en el que tenía como ¿cómo decirlo? Como el escalafón docente más alto y ya de ahí no iba a crecer más. Y la parte que también me apasionaba, que era investigación, estaba cada vez más difícil. Nosotros decíamos, pinte el muñequito, y pinte el muñequito era ajuste su expertise a lo que, a la temática en la cual están dando financiación. Y eso a veces para mí como que Ah, perdía el sentido y me empecé a cuestionar un montón de cosas ahí. Esa transición fue muy dura, sí, porque fue como primero enfrentarte a vos mismo y darte cuenta, uff, como que es hora de cambiar. Encima de todo, cuento con un gran esposo que es diseñador, bien que también le ha creativo. dado algunos, o le dio algunos clases, y Sí, ese también entra a revolcarme a mí como ¿cierto? A sacarme de la sí, zona de de la zona de confort, a cuestionar más, llevas 20 años en la universidad, 18 realmente llevas 18 años en la universidad, ¿por qué no te sales, busca en la industria, tin, tin? Y empieza el síndrome del impostor, porque obviamente uno miércoles, sí, soy muy doctora, muy experta, lo que usted quiera, pero no tengo experiencia en la calle, como lo llama Ujú. uno, Ujú. lo menos en la empresa, en la industria, yo cómo voy a hacer esa transición, o sea, ¿quién me va a contratar? Encima ya uno con ciertas responsabilidades, estamos hablando de un momento de la vida en que estaba casada con una belleza de hijo que ahí les presento, don Isaac, que me está acompañando, pero pues, bueno, esa es otra dificultad ahí que tocó en su momento enfrentar. Entonces esa transición fue bien dura, pero se trató en gran parte como de ser honesta conmigo misma y decir, me necesito reinventar. Y ahí busqué cómo salir de la universidad, Yo cómo salir de la academia. Dale. tengo 2 preguntas antes de pasar como a ese cambio. De una. Una es cómo empezaste a buscar información para estudiar, porque las personas que nos escuchan, la mayoría son personas que también están haciendo un cambio de carrera o que apenas están empezando. Entonces siempre está esa duda de cómo encuentro información, Claro. porque sí hay un montón, pero cómo selecciono más bien esa información que hay, que me pueda guiar o cómo crear buenas bases para lo que quiero. Cómo hacer de pronto curación de contenido y Exacto. elegir a qué le dedico mi tiempo, que es el recurso no renovable bien valioso. ¿Sí o no? Sí. Claro, buscando referentes. ¿Quién es un referente aquí? Entonces, para mí un referente que encontré fue Andrew Ng. Y dije, este man, o sea, me parecía clarísimo, muy reconocido, digamos, se sabía de su expertise, ¿cierto? En ese momento estaba en el boom también como todo el tema de Coursera y estaban dando becas y estaban dando cursos gratis, entonces yo me metí en todo eso. Entonces, para mí lo clave, bueno, también hay un tema, es que yo venía de la investigación y eso es lo que uno hace en investigación, encontrar referentes. Ujú. Entonces, ¿quién es el referente? ¿A quién le creo? ¿A quién no le creo? O sea, la capacidad de cuestionar y decir, pues, sabes, no, estás hablando basura, o sea, esto no. ¿Cómo contrasto la información, etcétera? Como que un poquito desde redes, ¿cierto? O sea, entender quién referencia a quién y tratar de encontrar ese origen, que hoy ya tenemos herramientas incluso en la academia para hacer ese tipo de cosas, y se me acabó de olvidar el nombre, pero bueno, como que te muestran las redes de grafos y vos encontrar los referentes, los más mencionados, los que vos estudias un poquito como qué es lo que ha hecho, qué publicaciones ha sacado, qué impacto ha generado, y de ahí me pegué. En ese caso particular, Andrew Ng, por ejemplo. Respondí. Sí. Sí. Y la otra pregunta iba unida a la parte de consultoría que mencionabas, como que empezaste a buscar temas de consultoría, ¿cómo fue esa búsqueda o Mm. cómo tomaste la decisión de voy a empezar a hacer esto y a empezar a buscar como las alianzas y las personas con quien puedo hacer la consultoría? Y si en alguna de esas, pues no sé cómo fue, no sé si fue que tú las buscabas y hacías entrevistas, si era así como muy normal y si en alguna de esas entrevistas fue como, pero tú nunca has trabajado, ¿cómo así? ¿Cómo así que me vas a hacer esto? Claro, no. Para eso entonces, la famosa red de contactos que mencionaba Vale, que igual uno pues de profe ha cultivado una red de contactos y los amigos de la vida. Y en este caso, por ejemplo, me abrieron las puertas amigos de la vida. Entonces esos amigos de la vida, incluso de la carrera, compañeros míos de la carrera, que sabían más o menos quién es Cris como persona,
que es seria, o sea, que no va a salir a vender cualquier cosa y quedar mal, es una persona seria en la que puedo confiar, que sé que estudia, que sé que trabaja, y uno de ellos tenía una empresa que en ese momento estaba recibiendo una inversión bien grande en San Francisco, entonces él me dijo, listo, un tema de recursos humanos, hacerme toda la parte de analítica para mi empresa, era un poco como para contrataciones en call centers, era Ujú. más o menos el caso de uso, entonces la idea era como tratar de predecir más o menos si iba a haber churn de las personas que estaban trabajando en los call centers, porque un gran problema era la alta rotación. Entonces, ahí me empecé a meter y con él empecé a hacer esa consultoría. Y después, entonces, ya como que nos empezamos a animar, incluso varios compañeros, y ya montamos, fue una startup. Fue un Mm. apoteósico fracaso, Ay. pero aprendí un montón. ¿Cómo se llamaba? Maya Ah, Technologies. okey. Entonces empezamos esa startup, incluso con algunos compañeros de aquí de la universidad, profesores, pero sobre todo, digamos que eso duró, no sé, en papeles pudo durar 3 años, pues, porque cuando uno la forma, después cerrarla, pues es un lío, pero entonces digamos que en papeles duró 3 años, nunca llegamos a facturar. Pero el primer año, como de ideación, de creación, de creer en nosotros mismos, que decía también vale, pues fue todo un proceso. Esa fue como otra estrategia que utilizamos ahí. En ese momento de consultorías fue más así, entonces no tuve digamos, no tuve que enfrentarme a ese cuestionamiento que me dices, que yo ya sabía que me iba a llegar porque yo misma me lo estaba haciendo. Claro. O sea, era la pregunta obvia, usted niña que lleva 20 años en la academia, ¿cómo así que me va a venir a hacer esto? A sacarme un modelo en producción, qué sé yo, ¿cierto? Sí. Entonces lo que hice fue estas dos estrategias, o sea, consultorías con red de contactos que sabían quién era Cristina, confiaban en mí, me daban como un poco ese apoyo y lo de la startup para empezar a coger un poquito de calle, incluso credibilidad, creer yo en mí misma, ¿cierto? O sea, que sí iba a ser capaz y luego seguir transicionando. ¿Y qué es lo que más resaltas de esa experiencia de emprender? Como la valentía que se requiere, ¿no? O sea, la valentía de tomar el riesgo es como lo que más resalto y es lo que más aprendí. Pues que hay que saltar, Sí, total. hay que Siempre lo saltar. hemos dicho en este podcast, se Sí, trata de saltar. se trata de saltar. Me parece muy bonita la historia porque creo que la mayoría de personas que han venido acá a hablar a ciencia de datos siempre ha sido de que empiezan a estudiar solos, porque nunca ha habido como una carrera estructurada como la hay ahorita. Ajá, Entonces siempre ha sido como de estudiar solo, que me veía todos estos cursos. Siento que ahorita a las personas se les hace un poco más difícil por lo que tú decías, hay mucha información y a hoy hay demasiada información, pero me gusta mucho eso de que las historias están como conectadas, porque obviamente tú tenías más experiencia que yo en ese momento, pero yo también me puse a estudiar, yo también les hablaba a las empresas y les decía, pues yo hacía modelos en la universidad. claro, Yo decía, no, yo sé cómo limpiar datos, si tú me das una base de datos, yo sé cómo limpiar, pero uno también tiene que reconocer lo que dice también Valentina, como que uno es chiquito en un momento y los pasos que tiene que dar para llegar a ese punto. total, Sí, y también resaltar como lo que hemos mencionado a lo largo del podcast, que es la comunidad, que claro, uno puede en comunidad crear esa red de contactos, que no necesariamente es la persona que tenga una empresa y que fue a un evento, entonces voy a ir a hablarle, sino la persona que está a tu lado, que también está aprendiendo, más adelante puede crear una empresa o está trabajando en una empresa y te puede recomendar. Entonces es muy, muy valioso uno aprovechar esos espacios que el solo hecho de ir como asistente ya es muy valioso, o sea, no tienes que ir como presentador o alguna otra cosa, sino simplemente como Sí. recibir la información para más adelante aplicar todo eso. tal cual, tal cual. Sí, yo creo mucho en las redes, redes de contacto, redes de conocimiento, incluso redes de autoconocimiento, o sea, todo en la vida yo siento que sirve para algo, es como otra gran lección de la vida, no solo entonces entre las personas, la red entre las personas, sino también la red de lo que uno ha hecho. Todo se termina enlazando y termina sirviendo para algo. Em, pues, digamos, ahorita en mi carrera, perdón, en mi rol actual, yo uso muchas cosas que usaba de docente. Eso te quería Sí. preguntar, ¿qué eran esas cosas que de docente que ahora aplicas en tu rol y que extrañas también de la docencia? De la docencia extraño a los chicos, pues como tener a mis estudiantes, ¿cierto? Eso es como vida, pues le inyectan a uno de verdad vida, como que uno se mete en una burbuja ahí rara, no sé, como que lo sacan a un mundo, yo no sé por qué uno como que se abstrae. Extraño mucho eso, o sea, principalmente eso, y las personas, las personas que están en esa comunidad docente.
em, como que como que he hecho un proceso también, entonces durante varios años estaba como, no quiero volver a dar clases, no quiero volver a dar clases, no quiero volver a, no quiero. Y ahorita estoy como, ok, procesándolo, algún día de pronto retomo, algún día retomaré. Pero hoy que aplico, o sea, mucho el tema de saber conocer y orientar a la persona, ¿cierto? Saberla como guiar según quién es esa persona, qué potencialidades tiene, qué fortalezas, qué debilidades, y saberla un poquito orientar dentro de, digamos, de la compañía. Incluso muchas veces orientar a nivel de equipos, dejar ir, ¿cierto? Como te ayuda a crecer, vuele y chao, como Ujú. toca hacer con los hijos después. Pero básicamente, sobre todo eso, muchos temas de psicología, uno como profe termina siendo resicólogo, no vale. Ya te ha dicho tu experiencia reciente, total. Uno termina siendo como un psicólogo, escucha problemas personales de toda índole, ¿cierto? Entiende situaciones muy complejas y necesita entrar a ayudar de tal manera que a pesar de que haya situaciones muy complejas, la persona pueda seguir, digamos, en el rol actual, seguir realizando sus actividades, ¿cierto? Generando el impacto que la empresa necesita que genere y demás. Logrando entender quién es quién en un equipo para conectarlo, vuelve y juega el tema de la conexión, ¿cierto? Generando confianza, ¿cierto? Que es otra cosa muy importante que uno como profe logra o no con los estudiantes. No con todo el mundo se logra, pero digamos como que hay formas de hacerlo y eso fue un gran aprendizaje de la vida de la docencia, yo creo. Y ahora que estás en la industria, ¿cómo, cuáles fueron esas cosas que identificaste que cambiaban? Como ya acá tengo que hacer otras cosas diferentes o esto no es como lo hacía antes. Pero dices a nivel de prácticas técnicas Sí. o dices como de prácticas técnicas. Ujú. A ver, por ejemplo, una de las cosas como que en academia a mí un poco como que más me frustraban era que por lo menos en el área en la que yo estaba, me movía, o hasta el punto en el que me movía más bien, no lograba llegar a un cliente, tocar a un cliente de forma real, generar un impacto medible de forma real, cuánta plata generó, ¿cierto? O sea, Ujú. algo tan Sí. sencillo como es usted cuánta plata generó. En investigación eran otro tipo como de medidas, pero el hecho, por ejemplo, de medir ese impacto y tenerlo o no, cambia muchas de las prácticas que ejecutas y de las decisiones que tomas. Entonces, por ejemplo, en academia, en investigación, usted muchas veces está orientado era a la pregunta de investigación y resolverlo con toda la rigurosidad del mundo. Puede que haya algunos márgenes de tiempo, pero no son como en la industria. En la industria es cierre Q y cierre Q y cuánto fue y venga, Y mida y cambie termine. y se cerró el proyecto, chao, y tiene una semana para el otro y la Ujú. velocidad claramente tanto en toma de decisiones como en ejecución y ejecución a alta velocidad con alta calidad, ¿no? Porque no se puede perder el otro parámetro, ¿cierto? Creo que sobre todo eso y las prácticas implícitas en eso, ¿no? Entonces, todas las prácticas de calidad, por ejemplo, en desarrollo de software, el testeo adecuado de todos los tipos requeridos para poder garantizar que después no vayas a tener allá una caída que te haga perder millones de dólares en un fin de semana. El tema de guardias, ¿sí o no? Ahorita estábamos hablando Sí. con Juanpa el tema de guardias, pues como estar pendiente, pero no solo pendiente, sino pilotear la guardia y venga ser el commander de una guardia donde tenés un equipo resolviendo 3 de la mañana y cada minuto son millones de dólares, o sea, y hágale porque hay que resolverlo. Em, para mí eso es como emocionante. Hay gente que de pronto la satura, no vibra. Yo con eso vibro y todos me dicen la War Room, me encantan las War Room. Y yo, War Room, y Cristina está ahí metida. Hay unas donde me puedo meter, participar, solucionar. Hay otras donde solo puedo ver en vivo, pero a mí esa vaina me encanta. Respondí, me desvié. Sí. Bueno, No, ok. no, está perfecto. Ok. Yo ahí me voy yendo. Y la diferencia en cuanto, porque tú decías que llegó un punto en la docencia que decías que no podías crecer más, como que llegaste al top, por decirlo así, y pasar a la industria donde es que te vamos a calificar y tienes estos goals, entonces si tú quieres pasar a hacer, entonces tienes que cumplir como con todo esto. ¿Siempre te fue muy bien con eso, muy emocionada o fue un golpe? No, es decir, em, a ver, mi paso a la industria fue además medio paulatino y autoinventado, porque entonces yo primero era como, ¿qué oportunidad se presenta? ¿Cierto? O sea, un poco romper la barrera de poder salir y que alguien creyera en mí.
Entonces, la primer transición o la primera oportunidad, digamos, aparte de las consultorías y la startup, fue como que formaron el Centro de Cuarta Revolución Industrial aquí en Ay, Medellín, sí. que era con el Foro Económico Mundial. Pues llegó por allá mi hoja de vida, yo estaba rotando hojas de vida, obviamente, por todo lado, mirando opciones, a ver qué había, y me nombraron líder de IA. Y yo, líder de IA, yo, Sí, yo me pero yo acuerdo. misma, pero ¿por qué me elegiste? Y el director me decía, porque usted es neutral, usted viene de la academia, usted tiene una mirada completamente diferente. Esta era una iniciativa mixta público-privada, entonces ahí hubo otra reinvención. Yo venía del sector privado 20 años, encima academia, salga sector público, con Foro Económico Mundial, donde no te bajas de todas las conversaciones eran en inglés, donde tenía que hablar con gente de política pública, abogados, sociólogos, antropólogos, el de biología, el de no sé qué, y tenía que lograr llegar a acuerdos, en fin, ese fue un rol mucho más estratégico. Entonces, digamos que facilitó desarrollo de ciertas habilidades como de liderazgo, Ujú. em, pero, pero me quedaba faltando más parte técnica, porque ahí eran como proyectos de otra naturaleza. Y era un rol como hasta retador en términos de que por ahí dicen, usted conoce a alguien no cuando tiene plata, sino cuando tiene poder. Y ese rol a mí me dejó conocerme cuando tenía poder, porque era que yo llamaba al gerente de cualquier empresa, el man de una me abría cita. Me tocó hacerle presentaciones al alto consejero para la presidencia de transformación digital. Esas eran mis reuniones, o sea, ese era el nivel y empieza el síndrome del impostor. Y uno, pero líder de ya, pero vengo de la... O sea, yo claramente sabía que me faltaban un montón de cosas y en un momento, además, darte cuenta como esto no es tampoco lo que quiero. O sea, sí es un rol bimbombante, sí, pero no es lo que yo quiero. Gracias a ese rol, yo logré salir de la academia, digamos, y tener pues sí, una oportunidad ya como en el mundo fuera de la academia, pero ya en cierto momento ya era como tampoco quiero esto, quiero algo más técnico. Entonces empecé a buscar roles técnicos, pero ya tenía varios pecados, o sea, uno tenía un nivel de profe muy alto, Mm. otro había liderado una cosa muy importante, entonces ya como que no lograba llegar a roles que fueran diferentes a los de liderar, ¿cierto? Así fuera liderar un equipo técnico. En fin, llegó una oportunidad en otra startup que se llama Bosi, que es de inteligencia artificial conversacional, Bosi con V. Em, y ahí empecé a liderar el equipo técnico de Ujú. inteligencia artificial conversacional, pero ya era un rol ya meta hacia lo técnico, ¿cierto? Entonces ahí ya fue como cacharrear, empezar a estudiar otras cosas que yo no había estudiado, era sobre todo técnicas de procesamiento de voz en tiempo real, o sea, era una cosa distinta. Pero también ahí me di cuenta de todos los grises técnicos que yo tenía, porque entre otras cosas, nosotras no somos desarrolladoras de software por naturaleza, con Sí. el perfil que tenemos, ingeniera electrónica, ingenieras de telecomunicaciones. Acá me imagino que hay mucho ingeniero de sistemas y de ciencia de datos. ¿Hay de otras? Principalmente esas, ¿cierto? Ujú. Entonces, claro, la formación innata de nosotras, por ejemplo, no es de desarrollo de software, entonces vaya y llene esos vacíos. Entonces, bueno, ya en esta startup, de esa startup yo regresé un tiempo a la universidad y ya después empecé otra vez a buscar trabajo y llegó la oportunidad en Mercado Libre y ahí yo dije, yo no quiero liderar nada. Y en las entrevistas me decían, pero ¿cómo así? Pero usted ya lideró aquí, ya lideró allá, ya lideró acá, tiene doctorado, y yo no quiero liderar. Y mi pelea casi no entro, porque yo decía, no quiero liderar, quiero entrar de desarrolladora para llenar esos gaps. Entonces yo dije, no, no, yo de verdad como para estar en paz conmigo misma y para saldar de cierta manera esa deuda, necesito dar un paso atrás. Y no importa lo rimbombante que tenía, lo que sonara, me bajo. Casi que no me contratan por eso, al final pues me creyeron y dijeron, bueno, hágale. Y me metí de desarrolladora y aprenda. Y ahí sí aprenda, pero a la lata muchas de esas cosas que nos faltaban de pronto de buenas prácticas de desarrollo de softwares y bueno, y vaya creciendo, ¿cierto? Pero entonces, digamos que también volviendo a cositas que decía Vale ahora, como esos saltos en el camino donde uno toma la decisión, me toca dar un paso atrás, ¿cierto? Pero yo sé que un paso atrás van a ser 3 pasos para Sí. adelante. Como que saldo mi deuda, yo sé que acá tengo un pendiente, saldo mi deuda conmigo y sigo creciendo, ya en borrón y cuenta nueva, digamos. Pero entonces mira que sí me he reinventado como 4 veces. Sí, eso viste. Pero Eso entonces, viste, qué bueno, razón.
Creo que Pero ahí ahorita sí eres líder en Mercado sí, Libre. ya soy líder de ciencia de datos, tengo un equipo, normalmente los equipos en el nivel en el que yo estoy son equipos pequeños, este es un equipo de 8 personas y lo que hacemos pues es como llevar de principio a fin los proyectos, ¿cierto? O sea, incluso desde idearlos, en este momento estamos en una fase de reinvención, entregando uno, ejecutando otro, ideando otro, pero sí, digamos como llevar de principio a fin los proyectos generando impacto, en este caso en el área de marketing. Qué genial. Tengo una pregunta relacionada cuando mencionabas lo del síndrome del impostor, Ajá. de qué fue lo que te ayudó más en ese caso. Porque acá hemos hablado mucho del síndrome del impostor, todo lo Ujú, hemos sentido en algún momento, mm, pero también lo abordamos de forma diferente. Y es okey, bueno como escuchar de otras personas qué les ha servido para uno también tenerlo en cuenta cuando lo siente. claro. Yo creo que lo primero, hablarlo. Por ejemplo, lo hablé en Mercado Libre con un expert y yo: "Ayúdame, síndrome del impostor, si voy a ser capaz, vení", así. Me dijo: "Lo vas a sufrir hoy y siempre, ya es cómo aprender a manejarlo", ¿cierto? Porque claro, si siempre nos vamos a estar tratando de salir de la zona de confort, justamente para aprender más, para evolucionar, para crecer más, es usual que vuelva el síndrome del impostor. Entonces, lo que él me decía un poco, o sea, lo primero entonces, hablarlo. Lo que él me decía un poco era, Cris, toca es aprender cómo a vivir con eso, a mediar y Ujú. a saber más o menos ya cómo puedes actuar, o sea, entender, estoy incómoda, estoy muy maluca, estoy como que no me hallo, tengo síndrome del impostor, listo, bueno, entonces, ¿qué hago? Yo normalmente, ¿qué hago después de hablarlo, pedir un poquito de consejo, etcétera? Comenzar a tratar como de estudiar, si es que se suple algo estudiando, de formar eso que yo siento que hace falta o de trabajar lo que tenga que trabajar. Por ejemplo, si es algo a nivel de equipo, entonces diseñar toda una estrategia en torno a eso. A eso hay que gastarle mucho tiempo, mucho cerebro, o sea, eso no es tan fácil como parece, pero tratar de llenar un poquito esos gaps de cierta manera, o sea, de tal manera que yo otra vez me sienta un poco cómoda, ¿cierto? Y a veces llenar esos gaps ni siquiera es que uno tenga que sabérselas todas. Alguien me decía también en Mercado Libre, me decía, no, es como la carrera de un periodista no se las sabe todas, pero sabe a quién le pregunte. Entonces, saber a quién le pregunto, quiénes son esas personas en las que puedo confiar, por ejemplo, para temas técnicos que uno simplemente no maneja, preguntarles, cuestionar, preguntar más, volver y preguntar, o sea, preguntar es la palabra mágica también. Básicamente eso. Sí, yo creo que también es lidiar como con esos sentimientos que vas a sentir si tú crees que va a pasar ese descubrimiento, porque al final el síndrome del impostor es que tú tienes miedo de que te descubran que tú eres una farsa, que eres impostor o que no es verdad todo lo que has estado demostrando. Entonces, ¿qué es lo que vas a sentir? Te vas a sentir solo y bueno, ¿y qué pasa si estás solo? ¿Te vas a sentir rechazado? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sientes cuando te sientes rechazado? Como empezar a mirar todo eso Claro. y también darse cuenta de que primero que todo, nadie está pendiente de ti. O sea, tú eres el único que está así como pendiente de ti, de tu crecimiento, eres tú como la persona, y que si se te presentan las oportunidades es por algo. Claro. O sea, es que a mí de la nada no me van a decir como: "Ay, mire, Valentina, tú vas a ser la presidenta de Colombia". O sea, eso no hace match con, digamos, con el camino que yo tengo, pero si vienen a presentarme como, no sé, otro rol como relacionado con esto, yo digo como, bueno, me da miedo, como no, siento que no tengo como estas bases, pero puedo estudiar, o si se me presentó es por algo, porque tengo el potencial, porque no sé, yo confío como mucho en esos temas. Total. Sí. Y para ir cerrando, tenía una pregunta relacionada con qué herramientas o qué recursos recomiendas para aquellas personas que quieren empezar en un rol de liderazgo, como de todo lo que has aprendido. De liderazgo, la pregunta más difícil, Lau. No, de liderazgo, sobre todo como muy de, a ver, autoconocimiento, porque en el liderazgo ya tiene mucho que ver con qué líder quieres ser y tiene mucho que ver con quién soy yo, ¿cierto? O sea, cómo quiero liderar. Y ese sello que uno le va, pues que esa impronta que uno va a poner como en todo su equipo, ¿cierto? Eso se nota, es indiscutible, se nota quién es el líder. Entonces, creo que sobre todo hacer ejercicios como de autoconocimiento, de alto en el camino, cuál es el equipo que quiero, cómo quiero que trabajemos a nivel muy de clima, ¿cierto? O sea,
quiero que Ujú. seamos el equipo más productivo de todo Mercado Libre en este caso, yo quiero que seamos muy productivos, pero también que tengamos buena sincronía, fluidez, honestidad, que nos podamos decir las cosas, que nos ayudemos a mejorar. ¿Cómo construyo ese sueño de equipo que tengo, no? O sea, para mí una herramienta clave en la vida es meditación, ya sé, ¿no? Que me pueden mirar raro algunos, pero ayuda un montón, se los digo, porque deja también como fluir cosas de qué es lo que yo quiero, cuál es ese sello que quiero poner pues en determinados escenarios o en determinados equipos. Recordar siempre y tener muy presente el tema pues de que estamos trabajando todavía con personas, ¿cierto? O sea, sí, y a mucho robot, mucha programación y todo, pero seguimos trabajando con personas y entre personas y eso es algo que los líderes no pueden olvidar, ¿cierto? Aprender a dar feedback, ¿cierto? Aprender a retar a la otra persona, aprender a dar feedback de tal manera que la otra persona no se sienta que la están apachurrando, tratando de hundir, sino que por el contrario la quieres levantar. Que claramente todos tenemos oportunidades de mejora, gaps por llenar, etcétera, pero ¿cómo le digo eso a la otra persona y cómo el mismo mensaje se lo puedo dar, pero de manera diferente a Valen y de manera diferente a Lau, porque son personas distintas y lo reciben distinto, entonces tengo que hablarles diferente. Em, Pensar mucho en eso, entonces toca a nivel de liderazgo, pues como con un equipo de personas, invertir mucho tiempo en conocer al equipo, en conocer a cada persona y conocer al equipo, porque se va generando una dinámica ahí de equipo, ¿no? Entonces creo que esas son las principales herramientas. Qué bonito, profe. Qué yo siento que siempre has tenido como eso dentro de ti, porque recuerdo que para lo de Alemania tuvimos 2 oportunidades. Sí. En la primera yo la logré por el inglés y tú me Ah, enviaste un correo súper lindo. O sea, ese ay, correo ay, era tan lindo. O sea, diciéndome que no pasé por el inglés. Yo leía eso y yo, Dios mío, no sé si llorar, dar gracias, no sé. Era un correo más demasiado lindo lo que me linda. dijiste. Al final no fueron esa vez, pero la siguiente vez sí Y si fuimos. Y fuiste, ¿cierto? sí Claro. fui a Alemania con los Ahí, chicos. no, fue John Fue Fernando. John. Fue John Fernando. Pero siento que también es como un don Ujú. y con una habilidad también que podemos ir desarrollando. Así que felicitaciones. Ay, gracias. Y qué Muchas felicidad gracias, haberte Val. tenido de profesor. Gracias, gracias. Me encantó estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y para cerrar, nos gusta como que el invitado nos pueda contar como 3 cosas que haya aprendido a lo largo de su carrera y que le quiera dar como consejo a las personas que nos escuchan. O 2, no tienen que ser tantas. Bueno, uno se puede reinventar tantas veces como quiera. Si hay cabida para eso, ahí es que ser honesto con qué es lo que uno quiere, ¿cierto? Se vale dar pasos atrás, no importa, o sea, tratar de ser honesto con uno mismo y empoderarse uno de lo que quiere hacer, ¿no? O sea, uno es el que va construyendo finalmente como su vida profesional. Yo tengo compañeros, creo que Lau también lo ha vivido, pues que tenemos compañeros que son matemáticos, físicos, astrónomo, contador, abogado, economista, o sea, es uno quien construye su carrera. Entonces, como estar muy empoderado y muy consciente de quién soy y para dónde voy y por qué voy para allá. Muchas gracias, Cris. Con gusto. Bueno, y gracias también a ustedes por quedarse acá en el episodio, por escucharnos. Somos Data Soul Podcast, estamos en diferentes redes como @Data Soul Podcast, en Instagram, LinkedIn y TikTok. También nos pueden encontrar en YouTube. Ahora para la tercera temporada abrimos un canal en donde vamos a estar subiendo los episodios y también estamos en diferentes plataformas de podcast como en Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Así que gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.